En la noche del 30 al 31 de mayo de 1942 se produjo el bombardeo masivo por parte de las fuerzas aéreas inglesas de la ciudad alemana de Colonia. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y los contendientes buscan las estrategias más efectivas para destruir la capacidad bélica del enemigo. Y este bombardeo masivo fue una de esas estrategias. Colonia había sido ya bombardeada previamente y lo sería muchas veces más hasta el final de la guerra. Pero algo cambió en aquella noche del 30 al 31 de mayo de 1942, por ese bombardeo masivo. Es cierto que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos en principio habían estado encaminados a eliminar algún objetivo concreto dentro de la muy limitada capacidad de los bombardeos para atizar ese objetivo. Y por supuesto, antes de 1942, los bombardeos más famosos son los de la Batalla de Inglaterra, cuando Hitler decidió lanzar a toda la Luftwaffe alemana, a toda la aviación alemana sobre Inglaterra, buscando que el país pidiera la paz y de esa manera sacarlo del conflicto mundial. Ese Blitz de Inglaterra, que de partida estaba dirigido a destruir las instalaciones aeronáuticas y la industria inglesa, pero que muy pronto giró hacia el bombardeo sistemático de las grandes ciudades y muy particularmente de Londres, en un empeño por bajarle la moral a los ingleses, considerando que cuanto más bombardearan esas ciudades y más muertos produjeran, más fácil era que estos ingleses terminaran por sublevarse contra el gobierno de Churchill y pidieran la negociación de paz con el régimen nazi. Hoy sabemos que, al contrario, esos bombardeos, lejos de reblandecer la actitud bélica de los ingleses, la reforzó y para nada pusieron en riesgo ese gobierno de Churchill. Un Churchill que, como venganza a los primeros bombardeos de las ciudades, ya en agosto de 1940 consiguió enviar algunos de sus bombarderos sobre la ciudad de Berlín, en un ataque que fue más teatral que real, pues la cantidad de bajas y pérdidas provocadas fue muy pequeña, pero mostró a los alemanes que ni siquiera la capital de su Reich estaba libre del ataque de los ingleses. Sin embargo, como digo, en esa noche del 30 al 31 de mayo de 1942 algo iba a cambiar. El comando de bombarderos de la RAF, dirigido por Arthur Travers Harris, tomó la decisión que el propio Harris ya tenía en mente desde décadas atrás. Era un bombardeo sistemático, masivo porque un objetivo que mostrara a las claras la potencia de la aviación inglesa para destruir al enemigo. Porque en 1942 Harris ya es el dirigente máximo, el Marshal de este comando de bombarderos. Pero cuando era un joven oficial y estaba destinado en Mesopotamia, en el actual Irak, tras la Primera Guerra Mundial, en los años 20, cuando esa parte del Imperio Otomano se había convertido en mandato británico, frente a las sublevaciones de las tribus locales en Irak, en esencia tribus árabes, Harris ya había montado estos bombardeos sistemáticos de los pueblos de los árabes, arrasándolos por completo y mostrando que a la larga estos árabes terminaban por agachar la cabeza ante el temor de que, de la misma manera que un bombardeo había acabado por completo con un pueblo, si esa práctica continuaba, podrían acabar con muchos más. Harris, por tanto, se fue con ese concepto en su cabeza. Un bombardeo masivo, sistemático, que buscara la destrucción total de un punto determinado, podía golpear de tal manera en la sociedad que se veía afectada que podía provocar un cambio por completo de esa sociedad. Es decir, lo mismo que había estado haciendo Hitler en los años 40-41 sobre Inglaterra con el Blitz, pero llevado a un nivel superior, porque Harris fue más lejos. En esa noche del 30-31, en la Operación Millennium, lo que hizo fue conseguir que más de 1.000 bombarderos, 1.047 en concreto,
volaran de noche por encima de Colonia y en un plazo de tiempo muy limitado arrojaran toda su carga mortífera. Es muy interesante porque los hizo ir prácticamente a todos juntos, buscando de esa manera una serie de ventajas en el ataque. Por ejemplo, al ser muchos y todos juntos, la defensa antiaérea podría pegarle a alguno de ellos y algunos de esos bombarderos llegaron a ser derribados, pero claro, si iban prácticamente todos en grupo, la cantidad de los derribados iba a ser mínima en relación a la cantidad de bombarderos que iban a llegar al objetivo y que podían destruir. Pero es que si iban todos juntos y arrojaban su carga prácticamente al unísono, la posibilidad de los servicios de bomberos de Colonia de combatir todos los incendios que iban a provocar esas bombas se veía claramente reducida, de modo que la destrucción que iba a provocar ese bombardeo iba a ser mucho mayor que en el caso de sucesivas oleadas con un número menor de aviones. Y sobre todo ese cambio que era, ya no vamos a buscar un objetivo concreto para su destrucción, vamos a tratar de destruir la mayor cantidad posible, en este caso, de la ciudad de Colonia. Vemos que ha habido un cambio radical en la forma de entender los bombardeos. Ya no es una cuestión meramente militar, sino golpear de manera brutal a la sociedad civil. Es cierto que en ese primer bombardeo el número de bajas no llegó a 500 entre civiles y militares, pero bien sabemos que durante el resto de la guerra habría otros bombardeos muchísimo más brutales. Pensemos, por ejemplo, el del 6 de junio de 1944, en pleno desembarco en Normandía, cuando se bombardeó la ciudad de Caen, en esa Normandía francesa, una ciudad francesa que fue destruida prácticamente al 80% por sus aviones aliados, por los aviones de la RAF. O la más terrible, el bombardeo del 13 de febrero de 1945 sobre Dresde y que pudo dejar hasta 25.000 muertos en una ciudad que ya no podía considerarse un verdadero objetivo militar, pero en la que Harris se obsesionó sobre todo por mostrar a los alemanes que o se rendían de forma absoluta o total, o si no, estaban condenados a ser destruidos por completo. Esto terminaría por abrir un intenso debate moral, ya en ese momento de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, muy a posteriori, en los años inmediatos de la posguerra, con una Alemania que entendía lo que había provocado mediante el régimen nazi. No eran muchas las voces discordantes, pero según nos hemos ido alejando de la Segunda Guerra Mundial, estos bombardeos masivos provocados por Harris han hecho que el debate se vuelva a abrir, sobre todo cuando el resultado final fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Un debate moral que hoy, evidentemente, lejos de la Segunda Guerra Mundial y de ese contexto bélico de los años 40, podemos hacerlo sentados a la mesa sin que haya más repercusiones que nuestra capacidad intelectual para aportar argumentos. Pero que en 1942, cuando se produjo ese bombardeo de Colonia, ya dejó la puerta abierta de hasta qué punto es posible acabar con el enemigo mediante la destrucción sistemática de sus ciudades y esos altos niveles de mortandad. Un debate que sigue abierto, que en algunas ocasiones, pensemos en el caso de los ataques de la OTAN en la guerra de Kosovo, que sí provocó la retirada del gobierno de Serbia de esa batalla genocida contra los kosovares, esos bombardeos parecieron funcionar. O podemos pensar en los bombardeos que practica Israel sobre Gaza, donde al contrario están consiguiendo que esa población gazatí, lejos de sublevarse contra Hamás, sigan adelante. De modo que no solamente el debate moral queda abierto, sino también el propio debate militar de hasta qué punto se pueden conseguir los objetivos pretendidos por los jefes militares con esos bombardeos masivos que Harris puso en marcha en 1942 sobre Colonia.